Abra su Biblia, por favor, en Juan 8, del 1 al 11. Preste mucha atención que esta historia es extremadamente fascinante. He titulado esta enseñanza Una historia de gracia, pero el subtítulo se llama La gracia que necesito es la gracia que debo dar. Esta es de esas historias en la Biblia que tiene todos los componentes para convertirlo en una película un poco dramática. Tiene engaño, tiene intriga, tiene escenas para adultos, tiene amor y tiene un final de restauración. Cuando Jesús ya entra en su año más popular, es el año donde se enfrenta a la mayor oposición. Y en ese tercer año se levanta un grupo en contra de Jesús, que son los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, y están buscando hacer caer a Jesús. Ahora, en medio de buscar caer a Jesús, esta mujer de esta historia se convierte en el objeto de la misericordia y de la gracia de Jesús. A Jesús lo encuentran para hacerlo caer en un lugar tan público como lo es el templo. Yo me imagino la escena, el templo, Jesús afuera, los maestros de la ley, los rabinos reconocidos por los judíos, se sentaban a enseñar. Cuando un rabino iba caminando, todos estaban atentos a lo que podía decir, pero cuando se sentaba era porque tenía algo muy importante que decir. Ahora, en este punto de Juan, capítulo 8, veían a Jesús como un maestro. El texto, exagerando un poco aquí, Juan, dice que todo el pueblo vino a él. Se refiere a que era una multitud muy grande. Y sentándose, para él era importante aclarar que él se sentó como un rabino, les enseñaba. Todo estaba propicio para tenderle una trampa. ¿A cuánto les gusta resolver casos? A mí me gusta, sí, cuando yo era niño en mi casa se perdía algo y esto es un caso para el detective Quintero. Y yo empezaba a investigar. Vamos a resolver un caso dividido en 3 escenas y usted me va a acompañar. Las 3 escenas son las siguientes. Vamos a descubrir quiénes son los pecadores. Vamos a descubrir cuál debe ser el justo castigo. Y vamos a descubrir cuál es la gracia. Para los judíos, esta historia, esas 3 escenas debería llamarse el pecador, el justo castigo y la desgracia. Ya les voy a decir por qué, pero Jesús cambia al final. Primero vamos a resolver quiénes eran los pecadores o quién era el pecador. Porque usted lee este pasaje y aparentemente podríamos deducir fácilmente quién era la persona pecadora. Pero miren los versículos del 1 al 4, dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer, escuche, sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dijeron a Jesús. Miras que aquí el versículo 4 también nos revela mucho. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y hasta ahí podríamos decir que ¿quién es el pecador de esa escena? La mujer. Cuando surgía una cuestión legal difícil, la costumbre de los judíos era presentársela a un rabino para que él decidiera. En ese caso era Jesús. Desde la ley judía, el adulterio era un delito supremamente grave. No era como es visto ahora, ¿cierto? Que uno ve hombres por allá tomando y dice, sí, que la una y que la otra y que tengo 3. Y hacen chistes en redes sociales sobre la otra, sobre el adulterio. Aquí no. Los rabinos decían, un judío tiene que morir antes de cometer idolatría, asesinato o adulterio. En este caso, los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Sin embargo, este era uno de los pecados más difíciles de castigar, porque para que ese pecado se castigara tenían que haber ciertas pruebas. No era suficiente con que, es que los vimos saliendo juntos de la misma habitación. Eso no era suficiente. Para los judíos era necesario 3 cosas para poder castigar ese pecado. Se necesitaban 2 o más testigos en el momento que se consumara el pecado. Adicional a eso, tenían que verlos cometiendo el pecado o tenía que haber una confesión pública o algo tan evidente como un embarazo. El esposo estaba en la guerra y la mujer estaba en embarazo y decían, aquí pasó algo. Entonces era un pecado supremamente difícil de juzgar. Pero seguimos con la misma pregunta. ¿Quién fue el pecador en esta escena? Según Levítico 20:10 dice que si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, escuche esto que nos va a ayudar a descubrir mucho este caso. Tanto el adúltero como la adúltera serán condenados ¿a qué? A muerte. Entonces aquí vamos resolviendo. ¿Cuántos pecadores habían en esa escena o deberían haber? 2. La adúltera y el adúltero.
Y a mí me gustaría decirlo en este orden: el hombre y la mujer. Porque es que para unas cosas el hombre sí es cabeza, ¿cierto? No, pilas que yo soy la cabeza del hogar y a mí me nombran primero. Pero cuando se trata de un pecado, cuando se trata de que estamos en quiebra, cuando se trata de que el hombre tomó malas decisiones financieramente en el hogar, cuando se trata que por sus impulsos hizo cosas incorrectas, entonces ahí sí decimos como dijo Adán: la mujer que me diste. Entonces el orden correcto, y aquí ya descubrimos otro pecador, es el adúltero y la adúltera. Pero déjeme decirle, no hemos resuelto el caso todavía porque hay más pecadores. Sigamos. Deuteronomio 22 del 23 al 24 establece el castigo y mire lo que dice. Ya vimos que Levítico dice el hombre y la mujer. Y aquí dice: ella y el que la sedujo se traerán fuera de las puertas de la ciudad. Escuche esto, ellos tenían razón: los apedrearán y morirán. El castigo era ¿para quién? Para los dos. Y me gusta porque dice el que la sedujo. Y hay hombres que son unos maestros de la seducción, ¿cierto? Ahora, la escena tuvo que ser vista por muchos testigos que estuvieran de acuerdo en su testimonio. Bajo estas circunstancias tan precisas, todo apunta a que todo esto fue preparado para ponerle una trampa a Jesús. Y ya vamos a ver cuál era la trampa. Seguimos preguntándonos, ¿quién fue el pecador? Resolvemos entonces, según esto, que si ellos tuvieron la valentía de llevar a la mujer delante de Jesús, los pecadores eran los siguientes. Aquí ya empezamos a resolver el caso. La mujer que adulteró. ¿Quién más? El hombre. Y si para llevarla a Jesús tenía que haber testigos, entonces, ¿qué otros pecadores habían? Los mirones. Entonces mínimo eran 2 mirones, el hombre y la mujer. ¿Cuántos pecadores hay en este caso? 4. ¿A cuántos querían juzgar? A 1. Primera aplicación, ya resolvimos primera parte del caso. La tendencia del ser humano es tirarle más duro al pecado de otros que al de nosotros. Y yo me acuerdo la abuelita diciendo: si supiste la nieta de Marujita que quedó en embarazo y apenas estaba en la universidad. Sí, 3 doritos después, la hija de la abuelita o la nieta de la abuelita: no, pero es que ese muchacho me la engatusó. No. Entonces la tendencia del ser humano es cubrir nuestro pecado y escandalizar el del otro. ¿Sabe por qué? Porque cuando mostramos el pecado del otro y no extendemos gracia, lo que estamos haciendo es: hágale, distráigase con ese que yo sigo con el mío. Aquí hay algo muy interesante, y es que si queremos la gracia de Dios, debemos estar dispuestos a brindar gracia a aquellos que también han pecado. Yo les he contado una historia que no sé si se la atribuyen a Spurgeon, de más que sí, pero dice que había un cristiano, por predicar el evangelio, estaba en una celda, y estando allí, dice que un hombre empezó a fumar, un compañero de celda, y fumaba todos los días. Y él empezó a decir: Señor, mira a este hombre pecador. Hasta que un día dice que él escuchó la voz de Dios diciéndole: no más, deja de quejarte de este hombre, no sea que te quite a ti la gracia que tienes para no fumar y se la dé a él. Y mañana el fumador seas tú. Porque pensamos que somos mejores por nosotros. Pero si tú eres un buen esposo, es por la gracia de Dios. Si tú no has pecado como otros pecan tan horrible, no es porque tú seas mejor que él o que ella, es por la gracia de Dios. Ya resolvimos la primera parte, no me voy a adelantar tanto en la aplicación, pero lo primero es que resolvimos que no hay una sola pecadora. Muy bien, ustedes son muy buenos detectives. Lo segundo que vamos a resolver es cuál debe ser el justo castigo. Miren los versículos 5 al 9. Ellos llegan con el pecado y de una vez le dicen a Jesús cómo lo deben hacer. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Ya estaban tergiversando el texto. El texto no decía esta clase de mujeres, a esta clase de pecadores. Tú pues, ¿qué dices? Y aquí va la trampa. Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad y dejando solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. ¡Qué tremendo! Aquí es más evidente la trampa. ¿Qué pasaba? La escena para ellos era un pecador, un justo castigo y una desgracia. La desgracia era que si Jesús decía apedréenla porque la ley lo dice, ese Jesús que hablaba de amor y de misericordia, esa imagen de ese Jesús se iba a ir abajo.
Pero si Jesús decía, no, no la apedreen, iban a decir, Jesús no cumple la ley de Moisés. Como sea, eso iba a terminar en una desgracia, según ellos. Pero Jesús le da un giro interesante a la historia y nos dice cuál debe ser el justo castigo. Esto sin contar que los romanos prohibían que los judíos ejercieran castigos sin el permiso de ellos. Me encanta la escena, yo quiero que usted se la imagine. Esta mujer llega, además de la vergüenza de ser encontrada en esa situación tan fuerte, algo tan íntimo como tener relaciones sexuales, es algo supremamente íntimo. Pero esta mujer la agarran posiblemente despeinadita, no sabemos. Tal vez lo que sí nos registra la Biblia es que sí es posible que estuviera sucia, viéndolo desde el contexto histórico. Tal vez con su blusita aquí, con su hombro descubierto, agachada, tratando de cubrirse con el cabello la cara, llevaba con esa vergüenza ante Jesús. Ahora, Jesús estaba en su tercer año, que era el año de la popularidad. Jesús era un maestro respetado y reconocido por ser amoroso. Para esta mujer que la llevaran y le expusieran la vergüenza delante de Jesús iba a ser algo muy fuerte. En esta escena el silencio se apodera de esa zona porque además estaban en el templo, en la hora donde todo el mundo iba a orar, a buscar de Dios. Había una multitud y Juan dice que todo el pueblo estaba reunido. Pero Jesús se inclina y siempre nos preguntamos por qué se inclinó. Y yo creo que una de las cosas que Jesús hace es inclinarse para dos cosas. Una, empatizar con esta mujer avergonzada. Todos estaban de pie. Cuando un maestro iba a dictar una sentencia, estaba de pie y la persona estaba postrada. Eso iba a mostrar superioridad. Pero Jesús se inclina y, permítanme, manteniendo proporciones, se sienta y empieza a escribir con el dedo en la tierra. Lo primero es que genera empatía, pero lo segundo es que disminuye la tensión que había. Es posible que allí estuvieran los hijos de esta mujer, su familia, la mamá, el papá, la vergüenza de todos ellos ahí. La palabra para escribir en el griego es la palabra grafein, pero aquí Juan usa una palabra en griego que es katagrafein, que puede querer decir un informe contra alguien. Jesús empezó a escribir en tierra, según Juan, un informe contra alguien. No escribía por escribir. Muchos teólogos, muchos historiadores se dan la oportunidad de suponer que era lo que Jesús estaba escribiendo. Algunos dicen que Jesús estaba escribiendo la ley en Deuteronomio, donde habla acerca del adulterio, o la ley donde habla acerca de no juzgar. La Biblia no lo dice, no estamos pecando en esto, no afecta a la doctrina. Pero yo me inclinaría a creer que Jesús estaba escribiendo los pecados de los que la estaban acusando. Katagrafein, una lista de acusaciones. Y yo me imagino ahí ellos con las piedras listos y esperando que Jesús diga, y empiezan a ver como que, ese no es mi nombre. Y dice que de los más viejos a los más jóvenes se fueron. Aquí la realidad es que no se sabe qué escribía Jesús. Pero el silencio de Jesús desesperó a los religiosos. Estaba preparando un ambiente de gracia, de humildad y de ternura, de mansedumbre. Pero no hemos resuelto el segundo caso. ¿Cuál sería el justo castigo? Los fariseos y quienes la acusaban, para ellos era seguro que todo iba a salir muy mal. Fuera para la mujer o fuera para Jesús. Pero en este caso, para responderles, Jesús vuelve y se pone de pie y les dice, listo, están muy tensos de cuál debe ser el castigo. Jesús les dice, quien de ustedes no haya pecado, que tire la primera piedra. Jesús está diciendo, ok, vamos a ejecutar el juicio que dice Moisés, pero hagámoslo de la manera correcta, tráiganme a todos los pecadores. Según la ley, esto no se los había dicho, pero el primero que debía tirar la piedra era el testigo. Y el testigo ya quedamos claro que el testigo está en el grupo de los pecadores. Entonces no lo iba a hacer. En este caso, los que la vieron no tenían la capacidad para tirar la piedra. ¿Por qué? Porque ellos también habían pecado. ¿Cómo? Primero viendo y segundo siendo injustos al no haber traído al hombre. Jesús en realidad dijo, podemos ejecutarla, pero a la manera correcta. ¿Quién de ustedes fue testigo de este crimen y solo me trajo a la mujer y no al hombre? ¿Quién diseñó semejante humillación para esta mujer? Jesús le dejó el trabajo, escuche esto, a la conciencia de ellos.
Pero ellos tenían algo de conciencia porque dice que la conciencia de ellos los acusó y fueron soltando las piedras. Y ya dejamos claro que el justo castigo es castigar a todos o a nadie. Pero entonces el punto es que nosotros queremos que castiguen al otro. Y estamos pensando, no, es que deberían sentarlo y ponerlo en disciplina 10 meses. O es que la esposa debería dejarlo. Y es que ojalá lo metan a la cárcel. Y uno dice, ¿y qué de nosotros con nuestro pecado? Yo tengo pastores amigos y han llegado a la misma conclusión. Hablamos muy fuerte del divorcio hasta que fue un hijo el que se nos divorció. Hablamos muy fuerte de la fornicación hasta que nos tocó a alguno de nosotros. Hablamos y lapidamos a cualquier persona que cometía algún pecado visible hasta que ese pecado llegaba a ser una marca de vergüenza en nuestra familia. Y no me malinterprete, yo no estoy defendiendo el pecado. Estoy diciendo que Dios nos está llamando a que la historia debería terminar en gracia, en la gracia de Dios. Y aquí vamos a nuestro tercer punto. Es el resultado de todo esto y es la gracia. Cuando alguien me dice, no, es que hubo una tragedia, pasa todo esto. Descubren quién fue el homicida, si fuera esa tragedia, ¿cierto? Bueno, le dieron tantos años. Y después de eso hay una sensación en las familias de por lo menos recibió su merecido. O en la sensación de muchas personas de no recibió su merecido. Y esta tercera parte llamada gracia es esa sensación. Versículo 10 al 11. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y escuche esto. Y desde ahora no peques más. Jesús seguía preocupado por la vergüenza de esta mujer. E hizo lo que pudo para minorar la vergüenza. Y déjeme decirle algo. La vergüenza no es mala hasta cierto punto. Porque la vergüenza nos deja ver la necesidad de arrepentimiento. En pocas palabras, cuando tú tienes vergüenza por algo que hiciste, es que la vergüenza te toma de la mano y te trae hasta el arrepentimiento. Y el arrepentimiento te toma de la mano y te lleva a Jesús. Si tú te sientes mal por algo que hiciste, déjame decirte que es una buena noticia. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y que cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo. Si tú cuando pecas no te sientes triste, lo voy a decir así directamente, es muy posible que tú no hayas nacido de nuevo. Porque la tristeza que trae el Espíritu Santo debe llevarte al arrepentimiento. Si tú cometes pecados y tú no te avergüenzas de ellos, es muy posible que tu conciencia se haya entenebrecido, como aprendimos en Efesios hace unos meses, o que tu conciencia esté cauterizada. Si tú no sientes vergüenza, si tú no sientes la necesidad de ir a restituir, de pedir perdón, si pecamos y seguimos haciéndolo y no pasa nada, yo creo que deberíamos revisar nuestra relación con Dios. Ahora, la vergüenza tiene dos aspectos: la vergüenza en la intimidad y la vergüenza pública. Y yo le digo a la gente, y Dios me lo ha venido hablando a mí muchas veces, hay una posibilidad de que Dios te corrija en lo íntimo, o hay una posibilidad de que si no nos arrepentimos rápido, terminemos siendo corregidos en lo público. Y yo creo que es un buen tiempo para decir, Señor, que esta vergüenza me lleve a ti. Porque la vergüenza, Jesús no quiere que te quedes con ella. Jesús no quería que esta mujer se quedara avergonzada. ¿Cómo dice el pasaje? Porque es que a mí me gusta cómo Jesús la llama. Dice, mujer. Le devuelve su identidad, le devuelve su posición en la sociedad. Dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno. No están, se han ido. Bueno, yo tampoco te acuso, pero te dejo algo claro. Vete, pero no peques más. Básicamente Jesús deja claro que Él no la estaba acusando, pero tampoco la estaba condenando. Jesús tomó el camino de la gracia. Ve y empieza una vida de nuevo. Cuando le dicen y yo te condeno, Jesús le está diciendo, yo que soy el único que tengo la capacidad para condenarte, no lo estoy haciendo. Y amada iglesia, Jesús es el único que tiene la capacidad para condenarnos y no lo está haciendo. Nos está liberando, pero nos está haciendo un llamado a volver a empezar. Y tú me puedes decir, pero Juan, yo he vuelto a empezar, cada 8 días caigo. Ok, vete y no vuelvas a pecar. Porque la gracia de Jesús tiene dos propósitos. La gracia para perdonarnos,
pero la gracia para que cuando vayas no vuelvas a pecar. Si este resumen fue de bendición para tu vida, te invitamos a que escuches las prédicas completas en nuestros servicios los domingos a las 10 de la mañana en Comunife Cerritos, aquí en Galicia. Para más información puedes entrar a nuestra página www.comunifecerritos.com. Bendiciones.